Muy buenas tardes a la comunidad educativa, a las comunidades educativas de Villa Alemana y a la población en general que nos sigue a través de nuestra página del Colegio de Profesores. Hoy nos reunimos en el tercer conversatorio del Colegio de Profesores de Villa Alemana, en el que hablaremos de salud mental. Por esta razón tenemos como invitada a Belén Sepúlveda, psicóloga educacional comunitaria y diplomada en teoría del género. Es muchas cosas más, pero en realidad, como no vienen al caso en este momento, pero es una mujer completísima. También saludar y agradecer la participación de dos colegas que nos hablarán de su quehacer docente en este contexto de pandemia. Jessica Hernández, educadora de párvulo, y María Isabel Verdejo, educadora diferencial. Nos excusamos por la ausencia de Loreto Fernández, trabajadora social, que pese a la motivación de estar en este conversatorio no ha podido por razones de salud. También saludamos a los anfitriones, nosotros, el directorio comunal del Colegio de Profesores, Gonzalo Torres, presidente, Karin Rojas, directora, y Alicia Morales, vicepresidenta, que les habla. Antes de empezar, no podemos dejar de homenajear y recordar en este día a quien fuera una eminencia, un biólogo, filósofo y escritor chileno, Premio Nacional de Ciencias Naturales, quien nos dejó profundas y hermosas huellas en el mundo de la educación, regalándonos nuevas miradas y saberes para repensarnos y reconstruirnos. Nos despedimos con mucho pesar de usted, don Humberto Maturana, y le damos gracias infinitas por su legado. Para comenzar este tercer conversatorio, le pedimos a nuestro presidente, Gonzalo, que nos hable sobre las necesidades que tenemos como gremio de mirar a la cara este tema. Hablemos entonces de salud mental. Gonzalo. Bien, gracias Alicia. Primero que todo saludar a los asistentes. Muchas gracias Belén. Muchas gracias a nuestras colegas, a Jessica, a María Isabel, nuestra colega también de la directiva, Alicia, Karin, por estar en este espacio, otra ventana más que abrimos a la comunidad educativa, a la comunidad de Villa Alemana, también porque no solamente los docentes ven estos programas, a los padres y apoderados también, a los que son parte de la mesa de trabajo Villa Alemana, que también han trabajado con nosotros desde principios de este año, para exponer, para poner en valor un tema que se esconde, debajo de la alfombra, que es una problemática que es más grande que esta pandemia, que viene desde hace ya mucho tiempo en Chile, que no tiene respuesta y la cual realmente la conocemos hasta que explota. Y en este sentido son las enfermedades mentales, y llamarlas así, enfermedades mentales, porque también hay mucho de ocultar el tema con eufemismos respecto a las crisis que uno puede tener, tanto en el ámbito laboral como en el ámbito del diario vivir. Y son enfermedades mentales y hay que enfrentarlas así. Y creemos que en esta pandemia, y específicamente en el ámbito laboral, se están manifestando a nivel nacional. Cada vez más van aumentando las licencias médicas. Tanto por el tema mismo del encierro, de las cuarentenas extensas, por la incertidumbre, porque a veces entramos en cuarentena, no sabemos cuánto vamos a estar, salimos de cuarentena, después tenemos que volver de cuarentena, y por el otro lado está el aspecto laboral, y combinar eso son las exigencias laborales que cada vez aumentan más, con todo lo que tiene que ver con el desarrollo, con la vida familiar, con la vida íntima. Entonces combinar esas dos cosas que no estábamos acostumbrados, que es distinto trabajar, ir al trabajo, después ir a la casa, o tener un lugar distinto,
entre medio para ver, para salir, que estar encerrado en el lugar donde uno vive y estar haciendo esa multiplicidad de cosas. Lo digo especialmente pensando en este gremio que es aproximadamente el 70% son mujeres. ¿Eh? Son mujeres. Y bueno, todos sabemos la capacidad de hacer muchas cosas que tienen las mujeres. Pero en realidad esto de ser madre, de ser mujer, ¿cierto? No nos olvidamos, esto de ser mujer primero, ser madre, ser profesional, combinar todas estas cosas con el estrés que significa, con la incertidumbre de saber cuándo va a parar. Y lo voy a decir realmente con la autoridad que nos dan las cifras y con lo que nos dicen los colegas, con la experiencia que estamos viviendo ahora, con empleadores que en realidad no comprenden mucho eso o no quieren hablar sobre el tema. Entonces estamos en un periodo crítico y por eso se están manifestando tanto las enfermedades mentales, se está manifestando tanto el estrés. Por eso hay profesores, hay profesoras que realmente están sintiendo angustia y que tienen que sobrellevar el peso de hacer clase y el peso de cumplir con mucho trabajo que tiene que ver con llenar formularios, con llenar bitácoras, llenar libros, ACNL, informes, hacer seguimiento, trazabilidad a los alumnos, hablar con los apoderados por WhatsApp, por correo, con todas las plataformas. Y estoy mencionando, y quizás me quedo corto, estoy también pensando en los profesores jefes, vaya labor de los profesores jefes, todo lo que han hecho los profesores jefes, las profesoras de educación diferencial, todo el trabajo que ya venían con todo el trabajo administrativo y ahora, que ha sido en algunos casos casi una pesadilla. Y bueno, y todo eso se está sobrellevando no solamente en Villa Alemana, en todas partes de Chile. Y con una autoridad, con una institución que en realidad no resguarda los derechos de los trabajadores, sino que está silente, deja que las cosas sucedan y no toma parte, no se define. Entonces, deja que cada empleador defina su estilo. Y como estamos en ese campo tan amplio, ahí está el tema de que nos encontramos, podríamos decir, no hay nadie quien nos defienda. Entonces partamos por nosotros, partamos por defendernos nosotros y cuidarnos nosotros. Por eso este programa, para hablar de estas cosas y que partamos hablando de nuestras necesidades, de nuestras dolencias, decir cuando nos sentimos enfermos, cuando nos sentimos agobiados. Y por eso hemos partido a abrir esta ventana para eso, para expresarnos en ese sentido y hacerlo vox populi a toda la comunidad. No tenemos por qué ser mártires de la educación. ¿Ah? Nadie nos va a poner una estatua en Villa Alemana, en la Plaza Belén, el profesor que sacrificó su vida emocional, su vida por los niños. No, eso no lo van a hacer. Entonces tenemos que preocuparnos por nosotros, ¿ya? Y partir por nuestra salud. Y eso es un principio básico. Karin, ¿quería agregar algo? Me explayé mucho. Quería agregar a lo que estaba hablando Gonzalo, que además de todo lo que Gonzalo nombró, toda la comunidad escolar, tanto profesores como estudiantes, como padres, tenemos una presión moral del estudiante del aprender, del profesor de que tu estudiante aprenda. Ese apoderado también está preocupado de producir y nos siguen atacando la vocación, el compromiso y emocionalmente nos comprometen de que si tú no llegas a ese estudiante, es tu culpa, porque tú no fuiste lo suficiente comprometido con tu vocación para poder cumplir. Y asimismo, nuestros estudiantes del aprender, este año, por lo que ya son casi 3 meses que se va a cumplir de clases así remotas, una clase tras de otra,
una clase tras de otra. Los niños quieren compartir, quieren hablar de lo que les pasa, pero a los profesores nos exigen entregar contenido, cumplir objetivos desde el ministerio, y todos estamos con el deber ser de querer entregar lo mejor y nos estamos enfermando. Y en las escuelas ya los profesores están tirando licencias psiquiátricas, lo que significa volver a conocer a un profesor que no va a conocer a los estudiantes, todo un proceso de confianza, y las autoridades pareciera no importarles que en un periodo tan corto de tiempo ya hayan tantos profesores con licencia psiquiátrica. Eso quería aportar. Gracias. Muchas gracias. Con este contexto nos queremos ahora dirigir a Belén, psicóloga. Desde tu punto de vista, como psicóloga, obvio, desde tu disciplina, ¿nos podrías hablar de cómo ha afectado la crisis sanitaria, política y económica a la población en general y en consecuencia a las comunidades educativas, porque las comunidades educativas son una réplica de la sociedad? Te escuchamos. Hola, buenas tardes a todas, a todos. Muchas gracias por la invitación. Qué bueno encontrarse en estos espacios. Creo que parte de las formas en que tenemos de enfrentar como todo esto que estamos viviendo y que han mencionado aquí los docentes anteriormente tiene que ver con esto también, pues, como con ampliar estos espacios de conversación primeramente, de comunicar, tener esos espacios de comunicar. Ya hemos escuchado en las palabras de los colegas que lo han mencionado. Quería hacer como un pequeño recorrido de lo que hemos venido viviendo hace un par de años atrás, desde que, bueno, partió la pandemia, un poquito antes también, y haciendo como una comparación un poco como en nuestro contexto psicosocial y en el contexto sociopolítico también donde nos encontramos. Las cifras respecto a salud mental durante el 2019, por ejemplo, en octubre, ya estaban muy al alza. Es sabido de que Chile, en cuanto a estadísticas sobre salud mental, son exacerbantes, son alarmantes, muy riesgosas. Chile se encuentra es el segundo país con una salud mental súper deteriorada, digamos, la que ha ido empeorando con los años. Se compara con países de Medio Oriente incluso. Y tenemos que también, paralelamente, frente a esta cifra desde el 2019, tenemos un contexto sociopolítico también súper álgido. Nos pillamos con el estallido social y desde ahí empezamos como una manera de convivir y de movernos como sociedad súper diferente a la que veníamos viviendo antes. Entonces nos pilló también este contexto, estallido social, nos pilló este contexto posteriormente de pandemia, digamos, de esta crisis sanitaria, en donde el 2020 habían estudios en mayo, por ejemplo, del año pasado, de que 1 de cada 5 chilenos, por ejemplo, se encontraban ya al momento de la pandemia con una afección de salud mental. Entonces, ¿qué es lo que nos quiere decir? Que nosotros, nosotras, chilenos, chilenas, ya veníamos con una salud mental súper inestable, lo que al 2020 viene a exacerbar, obviamente, todo este contexto que traíamos a nivel social, a nivel económico. Vemos también que paralelamente, como a nivel de políticas públicas, tampoco hay mucho refuerzo, tampoco hay mucha inyección de recursos, digamos, a salud mental. Ahora recién se están conversando, recién hoy, en 2021, se está conversando sobre la ley de salud mental para inyectar más recursos y para poner, como lo que decía Gonzalo en un principio, poner en valor esta temática, porque es súper real y es certero de que no ponemos sobre la mesa lo que nos pasa con nuestra salud mental.
Estamos siempre haciendo como a un ladito o poniéndolo debajo de otras afecciones, por lo general físicas, sí, por lo general físicas, médicas, y la salud mental es tanto más, o sea, tan importante como la salud física porque está todo conectado. Entonces tenemos como todo este contexto también en salud mental súper perjudicial, viene pandemia, viene a exacerbar más cosas, tenemos también como aumento de la pobreza, aumento de cesantía, precarización en el sector laboral, precarización también en muchos otros lados. Todo esto es como multifactorial y es súper importante que lo miremos desde todas las aristas, no solamente de cómo nos ha afectado internamente, psicológicamente, emocionalmente a nosotros, nosotras, sino que también que hay todo un contexto sintiente alrededor de nosotros que está también pasando por muchos cambios, mucha transformación. También vemos que el contexto educativo en los últimos años, con la ley del sistema de educación, que este traspaso a servicios locales, también que generó todo un tema como un tema de readaptarse, el estar constantemente adaptándonos, cambio, adaptación, cambio, adaptación, cambio, adaptación, nos va sumando carga, nos va sumando peso, nos va sumando presión. Entonces, no es un contexto alentador. En los últimos años no ha sido en ningún momento un contexto alentador para poder sentirnos que llevamos a cabo nuestras funciones, ya sea como, claro, en el colegio, en el hogar, en los distintos sectores donde nos movemos. No es un contexto donde estemos como igual que antes o con las mismas herramientas que antes, con la misma energía que antes. Entonces, desde ahí es importante como ver que esta inestabilidad está presente, que sí nos ha generado una exacerbación de lo que ya traíamos antes, cada uno en lo personal, en lo colectivo también, en las comunidades educativas, lo que estaban viviendo. Eh, y también que se ha puesto, como decía Karin recién, el tema de la presión sobre cada uno, sobre cómo poner al servicio también lo que yo hago en respecto a la educación está siendo valorado o no. Y esto es un tema que creo que he venido escuchando incluso antes del 2019, incluso antes de todo este contexto que les hablaba recién, de cómo se pone en valor la entrega de los docentes, de los asistentes, de todas las personas que trabajan en comunidades educativas. Es un gran tema, la verdad, porque siempre ha habido quejas, siempre ha habido, de repente, uno se siente como que no es suficiente. Y la Eso verdad es... yo el chantaje emocional que nos hacen con los niños, como, no, Exacto. es un chantaje. Y solemos caer Exacto. porque uno se siente con el apego emocional al estudiante. Y con una responsabilidad, claro, o sea, no por nada igual existe este vínculo o esta sensación de querer dar más también, porque hay una sensación también personal de querer seguir aportando, de también sostener un poco este sistema que está alrededor nuestro, que no, está súper inestable. Y ahí viene esto como también esta sensación de sentirse mártires y de sentirse hasta dónde es mi límite. Lo cual lo encuentro súper delicado y complejo porque estos límites se encuentran súper difusos hoy en día. Todo este tema de que desde lo visual incluso, desde como la cotidianidad visual que teníamos de estar en otro espacio laboral, a que ese espacio laboral se traslade a la casa, más encima con la carga que sabemos que tienen los colegios, las comunidades educativas hoy en día, más como la carga, el peso de poder adaptarse a las nuevas tecnologías, de poder adaptarse a un sinfín de situaciones. Lo que hablaba Gonzalo, muy importante, y no lo puedo dejar de mencionar también, la triple carga laboral que tienen las mujeres, cuádruple, quíntuple carga que tienen, porque si bien encontramos diversas realidades hoy en día, se sigue cargando la mata también a muchas mujeres que están a cargo de los cuidados personales de la familia, los cuidados domésticos, y así, y pienso también, conozco realidades de mamás, amigas, profesoras,
en donde las he visto también en sus lugares de trabajo, casa, espacio, y es casi insostenible, pero lo sostienen igual. Entonces, está esta presión, está también que el foco de atención a veces se pierde un poco en poder abarcar todo este proceso de enseñanza-aprendizaje con las niñas, con los adolescentes, en el estar viendo cada uno de los factores de repente que teníamos antes como foco, hoy en día se nos escapa de las manos. Entonces, también es importante que desde las gestiones administrativas y de las gestiones educativas, también es súper importante que se esté dispuesto a generar estos espacios de conversación, por último, como primera instancia para poder decantar, para poder sacar como un poco como todas estas sensaciones, como decían anteriormente, porque es súper difícil igual estar siendo enfrentadas constantemente a procesos de transformación y que haya un sistema que sea cortoplacista y que nos exija o nos presione a cambiar muy rápido de switch, a adaptarnos súper rápido, porque todo esto es como, bueno, viene toda esta ola de cambios y ya, yo tengo que estar ahí, preparado, firme, atenta a responder, a responder, a responder. Y paralelamente, ¿qué está pasando? Está pasando en las realidades de los estudiantes, está pasando en las realidades personales de cada una en sus familias, etcétera. Entonces, es demasiado como para poder abordarlo uno de manera individual solamente. Estamos claros que hay una dimensión que sí tenemos que abordar cada uno, cada una, que es lo que trae cada uno y cada una respecto a su propia salud mental. Porque tampoco nos podemos hacer como vista gorda o vista al lado de que no, yo vengo súper fuerte o a mí no me pasa nada con todo lo que traigo en mi vida personal o en mis experiencias, más encima para hacerme cargo de otras experiencias de otras personas, etcétera, etcétera. Y así vamos, yo de repente los escucho y es como llenar un saco así gigante que de repente no sé en qué momento o va a explotar más o se va a desparramar y así nos vamos a encontrar y nos vamos a mirar todos y todas como hasta el cogote y qué vamos a hacer en ese momento cuando ya no podamos sostenernos, ni siquiera nosotros mismos. Entonces ahí es muy importante, dígame. María Isabel quería hacer un alcance. Sí, gracias. Con respecto a lo mismo que estaba diciendo Belén, y el sentimiento de uno como profesor es un poco de frustración. ¿Por qué? Porque uno quiere dar al máximo, porque sabe que es una necesidad. El aprendizaje de los estudiantes es algo necesario, algo que debe estar, y siempre hemos estado pendientes de eso los profesores. Y en esta ocasión estamos respondiendo a tantas... a las expectativas en todos los aspectos que uno siente frustración. Frustración como madre, frustración como profesora, frustración también como pareja, porque se toca todos los ámbitos de nuestra vida. El encierro, la incertidumbre de no saber cuándo esto va a pasar, la exigencia que sigue igual desde el Ministerio de Educación, para los colegios que estamos con insuficiencia, desde la Agencia de la Calidad. Entonces todo es una exigencia y debemos estar casi como superhéroes para todo. Y ese es el problema y eso produce la frustración en el ámbito, bueno, en los profesores. Ese es el problema que estamos teniendo, que nos damos cuenta ahora cuando ya hemos avanzado, como decía Belén, desde el año pasado hasta ahora, y ya estamos en un momento así de máximo de explosión. Y las consecuencias que van a venir también con esto, porque esto no solamente es lo que estamos viendo ahora, sino las consecuencias que vamos a tener más adelante. Entonces, esa frustración, yo creo que es la que en estos momentos está estallando y se está desencadenando en todas estas licencias que estamos teniendo los profesores. Y también se han visualizado tantas cosas de nuestro trabajo, así como a nivel social, con la misma pandemia se visualizaron todos los problemas que teníamos como país, también en la parte educativa también hay una visualización más amplia de nuestro trabajo y de lo que nosotros también significamos para la sociedad, porque nuestros padres también nos necesitan. Y yo creo que a pesar de todo lo que se ha hablado de nosotros como profesores desde el gobierno, por ejemplo, a pesar de todo eso,
los profesores han sentido el apoyo nuestro y están de nuestro lado, los apoderados, perdón, están de nuestro lado. Saben lo que estamos haciendo, saben que nos necesitan, saben que no necesitamos. Porque también pensemos que los profesores somos agentes sociales, no solamente unos meros entregadores de enseñanza y aprendizaje, sino que también pasamos gran parte del día con los estudiantes, estamos pendientes no solamente de su área académica, sino que todo lo emocional. Es por eso también que los colegios tienen tantos estamentos para cubrir esas necesidades. Y nos vemos en medio de todo esto, y yo creo que, bueno, en todo lo que decía Belén, creo que lo que gatilla es justamente la frustración, porque yo como ser humano no soy solamente profesora, tengo una vida también, y en todos los ámbitos de mi vida está en caos en este momento, como para un poquito aportar lo que decía Belén, en cuanto al sentimiento que uno tiene, y por qué creo que en este momento está en estalle todo por las licencias médicas que se están viendo en todos los colegios y que no hay reemplazos además. Gracias, María Angélica, María Isabel. Jessica también quería aportar en esta introducción. Sí, bueno, con todos los ámbitos que se ha cubierto, que son súper reales y son súper verdaderos, que es todo el contexto en que partió todo esto, es también todo lo que nosotros hacemos dentro de nuestra comunidad, aparte de nuestra vida, de la carga que también traemos, que es súper importante lo que dijo Belén, porque cada uno trae también una carga emocional desde la infancia. Entonces, aparte de todo eso, yo quiero mencionar también que nosotros somos humanos y nos deben afectar las injusticias. Entonces, hay un tema que también nos ha rodeado en este tiempo, que partió con el estallido, que día a día nos enteramos cómo jóvenes tras jóvenes iban quedando ciegos o perdían la visión, que también frente a este encierro, a esta incertidumbre del estallido, ver en las noticias que son números y que quedan ahí, entonces eso te da más impotencia, y cuando ves lo de esta pandemia que se nos vino encima, ves que las autoridades no reaccionaron a tiempo, que no siguen reaccionando bien, y ves que tú dentro de todo lo que dijiste, tú al menos tienes un sueldo mensual, pero también te afecta que hay gente que no lo tiene. Entonces, con todo lo que ustedes dijeron, más la presión de que somos humanos y que nos debe afectar todo lo que nos rodea, es súper fuerte. Es súper fuerte para los que son más esponjitas y que te das cuenta de que tienes un mundo alrededor que no está, que está peor que tú. Entonces, las injusticias igual, yo ahora, súper ignorante, me vengo a enterar que aún quedan presos y me disculpan, pero yo tengo un mundo súper infantil, que aún quedan presos de lo de estallido, cuando eso fue una lucha de todo. Entonces, ¿por qué están presos si estas leyes, estas votaciones que van a hacer ahora son porque hubo este estallido y porque esta gente salió? Entonces, eso también yo quiero aportar como un contexto a esta conversación. Muchas gracias, Jessica. No sé si Belén quiere agregar algo más a esta primera parte en que estamos hablando como de la generalidad. Un poquito como redondear esa idea de Jessica, que claramente era como, por algo lo mencionaba, también hacía como relación entre nuestra salud mental como sociedad y lo que veníamos viviendo en el último periodo como contexto, porque no lo podemos obviar. Jessica mencionaba que claramente hay personas que claramente lo están pasando o lo han pasado muy mal, mucho peor que cada uno, pero de alguna u otra forma a cada uno de nosotros, de nosotras nos ha afectado. Todo esto del contexto, o sea, si yo no tengo un familiar directo que tuvo pérdida ocular, me afecta también de que haya gente que todavía esté ahí buscando justicia, me afecta todo lo que va sucediendo a mi alrededor, porque por algo también trabajamos donde trabajamos, generamos esta empatía también dentro de, porque somos, como decían, somos agentes de cambio,
y nos encontramos dentro de este engranaje, somos parte de, entonces no podemos ser ajenas a lo que está sucediendo. Y eso obviamente va a traspasar todos nuestros niveles o sea, todas nuestras dimensiones de nuestra vida. Y ahí uno es donde empieza a tratar de acomodarse, cómo se mueve en el mundo ahora. Y cómo nos movemos en un mundo donde todo ya dejó de ser igual que antes. Y eso es chocante, es súper chocante, yo creo, como para todo el mundo, porque ha generado un montón de crisis en todos los niveles, como que, claro, ahora como que sale a la luz todo está saliendo, como, ¿qué crisis me viene a mostrar esto? No sé, por ejemplo, ahora que tenga dificultades de encontrarme con mis redes cercanas, por ejemplo, las redes que yo tenía de sustento. ¿Cómo yo le digo ahora a alguien que vaya o que se encuentre con la persona que necesitaba encontrarse para que se sienta mejor si no lo puede hacer? O si tiene miedo de salir, por ejemplo. Vienen todas estas sensaciones de frustración, de culpa, de responsabilización. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Si se ve tan difícil, ¿cómo lo hacemos? Y en parte tiene que ver el trabajo personal, sí o sí, pero tiene que estar acompañado también de estos espacios. Siento yo que esto es un espacio muy, muy importante, el poder conversar, el poder sentarse en algún momento a decir, Yo no la escucho. ¿No se escucha, Belén? Belén, te dejamos de escuchar. Y voy a... Ahí sí, ahí sí. Perdón, no me había dado cuenta que se había silenciado. Bueno, nada, yo creo que ahí tenemos que ver miradas personales de cómo también se habla mucho del autocuidado. Yo siempre refuerzo mucho esta idea porque se habla mucho del autocuidado, de cómo uno tiene que hacerse cargo de sus propias herramientas, pero ¿dónde queda lo colectivo también si somos seres sociales? Hacíamos mención aquí a Maturana adelante y bueno, tiene mucho que entregarnos respecto como a esas reflexiones también. Es súper importante que nos empecemos a ver también más allá de lo individual, a pesar de que el contexto nos exige y bueno, también nos pone en esta situación como delicada de mis propios miedos o mis propias aprensiones respecto a la situación sanitaria, digamos, porque también eso es un tema, o sea, si yo siento miedo, también no me puedo estar presionando a hacer cosas que me van a empeorar mi salud mental. Entonces, desde ahí es súper importante hablarlo como comunidades, porque o sea, la idea es encontrar puntos en común y encontrar cosas que no los sigan presionando para seguir llevando la labor ardua de ser docente o de ser funcionario de una comunidad educativa. Gracias por el tremendo contexto que nos diste, Belén. Claro, también englobando todo lo que fue 2019. Y ahora me gustaría preguntarle a las colegas, a Jessica especialmente, ¿cómo te has sentido con la incorporación vertiginosa de la tecnología en tu trabajo este año? Y bueno, ya el año pasado, esto empezó el año pasado, pero ha sido muy rápido. ¿Qué te ha pasado a ti con esto? Ha sido todo un tema, bueno, para todos, pero para los que nacimos en tiempos pasados fue más difícil. Y también por una opción personal, porque yo, y ahora sí me arrepiento en algún aspecto, yo me cerré a todo lo que era tecnología en mi casa. Quise criar a mi hija lejos de todo ese mundo. Yo solo puse internet 5 de marzo en mi casa porque sabía lo que venía. El primer caso en Chile y ya dije, ya, internet. Todo lo que tenía que hacer con redes en mi colegio. Y también un poco para respetar mi espacio de casa y mi espacio de trabajo. Entonces, al negarme a la tecnología, lo básico nomás en el teléfono, y se viene esta pandemia, y estábamos casi súper analfabetas en la casa. Entonces, fue todo un cuento. Lo bueno fue que en mi colegio es tan ordenado,
es una comunidad que siempre va como a la vanguardia y uno no lo piensa. Hizo un catastro enseguida, el 16 de marzo, ya estaba haciendo un catastro antes que nos pidieran cuántos de estos nuestros niños es un colegio, en una comunidad que está en un medio muy, muy, muy vulnerable, con alto porcentaje de vulnerabilidad. Entonces, como el 15% con suerte tenía acceso a un plan en teléfono y se decidió rápidamente trabajar con guías. ¿Ya? Y después ya como a mediados de año, cuando vimos que esto seguía, se optó por hacer encuentros asincrónicos y no muy largos porque los apoderados tenían WhatsApp por prepago, entonces tampoco podías enviar un video de unos 5 minutos, o sea, así, a ese nivel. Entonces no fue tan grave el año pasado, empezaron a hablar en mi colegio cosas extrañas como subir cosas al Drive. Y yo sé qué es eso, o sea, así de básico y de analfabeta mi situación. Entonces empecé con eso, pero este año no, este año ya fue violento, este año fue Classroom ya y listo. Entonces fue una cosa vergonzosa porque yo dije, no, esta pandemia ya en marzo ya se va y estamos en clase. Yo hice clases desde la primera semana con mis niños y ya chao tecnología y volvimos a lo antiguo y no. Tuve que subirme a esta cosa del Meet, a esta cosa de, bueno, el Zoom ya trabaja, pero el Meet, hacer las clases con mis niños y preguntando, gracias a Dios, que me tocó un apoderado que es ingeniero técnico en informática y a él le pido auxilio, o sea, quiero compartir esto, papi, de Alice, ¿qué hago? A ese nivel. Pedí ayuda en mi colegio, me entrevistaron con la directora, con la jefa técnica, me prestaron todo su apoyo, pero después vino estos salvoconductos que no los pedí a tiempo y no pude ir al colegio y no he tenido apoyo porque no he podido ir. Entonces son consultas por todos lados, ayuda por todos lados, es un tira así, como que día a día me van tirando salvavidas y voy aprendiendo. Entonces ya ahora, ya después de 2 semanas, ya me siento como ya al menos más tecnológica y al menos puedo programar mis clases, trabajar con mis niños, presentar actividades y he podido mandar, ellos son niños de 4 años, mis niños, de 4 o 5 años, entonces ya he podido subir tareas, entonces estoy creciendo con ellos. Entonces, para mí es todo un tema esto de la tecnología y esto también consigo trae angustia adicional, porque veo claro, que yo me negué a la tecnología, pero ahora yo nunca pensé que iba a venir esta pandemia y que iba a pasar esto. Si hubiera sabido, a mi hija yo le enseño a trabajar, porque es 0, 0, 0, 0, o sea, ni siquiera jugamos, nada, estamos con el bachillerato, con las cartas, con el ludo, con esas cosas, y le negué ese mundo que ahora todo el mundo te exige, y si no, te van haciendo a un lado, o sea, te quedas como la persona rara, y claro, ¿quién iba a saber que iba a venir esto? Entonces, hemos ido creciendo, ella más que yo, y me ha ido ayudando. Así que para mí es todo un tema esto de la exigencia de estas nuevas plataformas y la tecnología. Pero... Hacer una pregunta como concreta. ¿Tú tenías algún cálculo de cuánto tiempo extraordinario ha significado para ti este aprendizaje? No, extraordinario no, porque sabes tú que las primeras semanas un colega, muy buena persona, que ustedes lo conocen, que es Luis Palma, me fue guiando en lo básico, que cómo son los correos. Entonces fue en mi tiempo de trabajo, ¿ya? Y yo los miércoles y los jueves los hago largo, y esos días hasta las 6, y esos días me he estado pidiendo auxilio, ¿no? Yo soy muy ordenada con los horarios. Por eso que me gusta ir al colegio, porque ahí marco más los horarios, ¿ya? Pero no por mí, es por mi hija, ¿ya? Porque es un tiempo precioso que no quiero que se pierda. Pero eso, no ha significado tiempo extra. Si a veces, por ejemplo, no hago algo en los miércoles y los jueves, sé que no lo hice en mi tiempo y lo hago después, pero porque me salí yo de mi horario, ¿ya?
pero en ese aspecto no me ha significado tiempo extra. Sí, angustias extras, porque siento que todos van, pero como años luz en el Classroom, y cuando hacen, por ejemplo, reflexiones, yo le digo a mi directora, a mi jefe técnica, gracias por las reflexiones, que ahí entre colegas hacemos capacitaciones de Classroom, pero yo voy recién en cómo se pone el correo para mandar un Classroom. Y mis colegas van en cómo trabajar con las herramientas. Entonces, claro, yo trato aprecio mucho lo que se hace en las reflexiones, pero soy yo, no son ellos. Soy yo la que me quedé atrás y la que tengo que sí o sí caminar doblemente paso, y esa es una angustia que yo misma me estoy dando, pero por eso mismo, porque veo que todos avanzan mucho más que yo. Oye, muchas gracias por tu transparencia para contar. Oye, y no creo que sea solo tú, en mi colegio también hay un montón de gente, y joven también, que no manejaba una cosa u otra. Todos nos hemos tenido que enfrentar a algo nuevo, así que no creo que sea algo... Perdona, Alicia. Tuyo. Dale, Y que no es solo el uso de Classroom, el uso de Zoom, sino que el hacer la clase, buscar plataformas, diferentes tipos de, como Kahoot, como diferentes tipos de plataforma que se puede utilizar online, que los estudiantes no tengan que crearse cuentas, que sea como de fácil acceso, estar buscando nuevas, claro, que sean gratis, claro, también, para poder también hacer más dinámicas las clases, porque, o sea, tienes al niño, muchas de las escuelas, desde las 8:30, hasta la 1 por lo menos, sentado frente a la pantalla, haciéndolo ejercitar del libro, haciéndolo escribir, mostrándole un video, ¿qué estás haciendo? Entonces, eso de reinventar como nosotros, la dinámica de la clase, la participación de los niños, que de repente todos quieren hablar, todos quieren compartir cosas, y tú tratando de ahí de sacar la clase, de ver el objetivo, de pasar la lista, de ver la asistencia, todo en 40 minutos, en media hora. Entonces, claro, el caos. Yo me ordené, no sé si les sirve, yo me ordené porque yo no podía hacer pulpo, yo no podía estar con los chicos, tocarle la guitarra para llamar la atención, pasar asistencia, ven quién estaba atendiendo o no a la clase y todo eso. Entonces hice como unas planillas, porque Word, yo me peino y me despeino con Word, yo hago unas cosas impresionantes en Word porque odio Excel. Entonces, hago unas planillas, pero ni Excel las tiene. Y me hice por clase. Niño, observa sí o no, prende cámara sí o no, y voy tiqueando, hablando y al lado tiqueando. No sé, responde a la canción de saludo y tiqueo. Y así me he hecho planillas que me han solucionado mucho la vida en las clases, porque son niños chiquititos de poca edad. Y lo otro, todos va en la comunidad en la que estés. Yo gracias a Dios, porque gracias a Dios, yo me cambié justo cuando empezó la pandemia, me cambié de un colegio gigante en Villa Alemana y me cambié a un colegio y mis colegas se dieron cuenta de que hay una necesidad de lo que decías tú, Karin, de estas nuevas plataformas que te ayudan a la educación. Y justo en reflexión de ayer, las colegas, las del equipo de convivencia, nos presentaron un sinfín de plataformas, hicieron como un filtro de las que realmente te ayudan en primer ciclo, en segundo ciclo, cuál más en séptimo y en octavo, y las presentaron. Entonces ya ellos ya hicieron el trabajo, filtraron y presentaron, y sirvió mucho. O sea, ya no tienes que darte el trabajo de buscar por todo lo que hay, ellos ya lo hicieron por ti y lo compartieron. Entonces, es muy importante también cómo se muevan dentro de la unidad educativa, que yo tuve la suerte de entrar en ella justo el 1 de marzo del año pasado. Si no, en el otro colegio, yo ahora me tenían que llevar flores al cementerio. Maravilloso el poder de adaptación de los profesores. Nos tenemos que tirar flores nosotros porque el ministro no nos tira muchas flores. ¿O ministro?
María Isabel, a ti te quería preguntar, ¿cómo has enfrentado este nuevo formato que hemos estado hablando, en que no vemos ni tocamos, no sentimos al estudiante? Extraño, pues es súper extraño. ¿Cómo te sientes tú con esto? Es bastante complejo, sobre todo para el área que yo trabajo, que es la educación diferencial. Nosotros siempre tenemos una relación muy estrecha con nuestros estudiantes y con sus familias, y de mucho afecto. Por las anamnesis que hacemos y toda la información que recabamos al inicio, conocemos muchos detalles de la vida de nuestros estudiantes, en todos los ámbitos. Entonces, es complejo esto de no tenerlos ahí, de no poder abrazarlos. De hecho, por ejemplo, han habido niños que van, por ejemplo, el día que se reparte la Junaed, y es tremendo verlos y no poder tocarlos por el asunto de la pandemia. Pero más allá de eso, desde las pantallas hemos tenido que renovarnos y buscar expresiones de afecto, y también realzar nuestras expresiones faciales. Porque, claro, porque uno con un abrazo ya tú tocas al niño y le entregas tu afecto, pero desde no poder hacerlo, las expresiones faciales han sido fundamentales, y ellos también han adoptado esas expresiones. Hemos cambiado un poco en cuanto a eso. Yo tenía miedo por las mascarillas y todo eso, que no hubiese esta sonrisa o el afecto expresado, la mirada y todas esas cosas tan especiales que como seres humanos necesitamos, pero sí nos hemos reinventado en ese aspecto. Ahora, en cuanto a la enseñanza, como decía también Jessica, es sumamente complejo porque uno ha tenido que buscar nuevas estrategias. Ya no solamente en las plataformas, sino que en la forma de entregar la clase. Y justamente para los niños con necesidades educativas especiales es sumamente complejo, porque también existe la barrera que tenemos en el hogar, que las mamás no tienen como las herramientas especiales para poder explicarle algunas cosas a los niños, y nosotros a través de la pantalla, a través de PPTs interactivos, hemos tenido que buscar miles de formas para ir en el paso a paso de muchas operaciones, por ejemplo, matemáticas, algo tan simple como eso, el paso a paso que los niños con necesidades educativas especiales las necesitan. Hemos tenido que incorporar también las rutinas de aula, ¿ya? Todo lo que es las normas de aula, como decía también Karin, que los micrófonos están abiertos, que hay que respetar, si en aula nos costaba muchas veces de manera presencial que los niños respetaran los turnos, imagínate ahora de esta forma, han tenido que adaptarse, a apagar sus micrófonos, a encenderlos nuevamente cuando se les da la palabra, a levantar la manito, y todas esas cosas que no estábamos acostumbrados y que ahora son tan útiles, porque si están todos hablando, la clase no puede continuar, y los ruidos también que están en sus hogares. Por otro lado, también algunas exigencias que se han dado de encender las cámaras, por ejemplo, pero imagínate, nosotros estamos entrando a sus hogares, es su privacidad, y ellos también a las nuestras. Ahora, de esta manera estamos más unidos también porque ya nos conocemos de otra forma, pero también existe el respeto por ese lugar, o algunos niños que son adolescentes y que están entrando a etapas de cambio, ¿ya? Y que se fueron del colegio con cara de niñito y ahora tienen cara de ya más adulta, y procesos de la pubertad obvios que se producen en el rostro y que tienen vergüenza y apagan su cámara también. Entonces hay que tener una comprensión infinita de todas estas cosas, de qué está pasando sin juzgar, siendo respetuoso también con los apoderados, porque es su hogar. Muchas veces pasan cosas que se escuchan, comentarios, discusiones, incluso dentro de la casa, pero forman parte de su vida privada. Y somos nosotros los que estamos entrando en su vida privada, y ellos también en la nuestra. Entonces ha tenido que ser, como tú dices, esto de no tenerlos presenciales y tenerlos por la pantalla, hemos tenido que ampliar también nuestra sensibilidad, nuestra empatía, de comprender que todo no es como tan reglamentario. Hemos tenido que flexibilizar mucho en ese ámbito. Y además, bueno, también ayudarnos, como decía Jessica, qué importante en estos momentos es el apoyo de nuestros colegas, porque no, la verdad es que no podemos estar
sin apoyarnos y sin ser la comunidad educativa. Qué importante eso que habló Jessica del cambio que tuvo de escuela y que aquí se encuentra como una comunidad educativa que te apoye. Porque independiente de las cosas externas de la escuela, que puede ser el Ministerio de Educación, la Agencia de la Calidad, la Corporación o el DAEM, qué importante es que entre nosotros tengamos apoyo y podamos prestarnos ayuda, darnos la facilidad de algunas páginas, por ejemplo, que son buenísimas. Hemos encontrado también con nuestros colegas que vienen todos los contenidos y muchas habilidades para trabajar en juegos que se mandan a la casa. Eso es lo otro, que no parezca todo tan rutinario y que no parezca todo enseñanza, también que los niños se necesitan divertir. Y es como complejo buscar en esta estructura donde va la clase con un PPT o con otro tipo de guía, que también exista el compartir. Y hay muchos juegos en internet que se pueden compartir, incluso se hacen tableros, entonces todo eso nos ha permitido tener una relación, que se mantenga esta relación y esta cercanía que antes existía presencial y que hemos tenido que rebuscar con nuestros colegas para poder mantener la motivación del estudiante. Porque es importante eso, se empiezan a agotar ellos también, con estar tanto tiempo también en las pantallas, a pesar de que a ellos les gustaba tanto los juegos y las pantallas, yo creo que ahora están agotados con eso. Nos cambió la vida, nos cambió todo, y hemos tenido que reinventarnos. Yo creo que justamente la pregunta puntual que tú me hacías, reinventarnos totalmente en nuestra forma de enseñar y entregar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Gonzalo, ¿quieres aportar al tema? Sí, un breve aporte respecto al quehacer docente. En estas crisis se pone en valor, la sociedad se dio cuenta de lo necesario que somos, porque esto no se hace con un programa, no se hace, qué sé yo, con programas televisivos, qué sé yo, con mucha tecnología. Aquí los niños lo que necesitan son a sus profesores. Eso es lo que necesitan. Eso lo vemos diariamente. Por eso, lo efectiva que son las clases sincrónicas versus las asincrónicas. O sea, uno, claro, le puede enviar material, hacer cápsulas a los chicos, mucha tecnología, pero los chicos que lo necesitan es que te digan diariamente el profesor, bien, lo estás haciendo bien, vamos, continúa, muéstrame, a ver cómo te va, ¿por qué te cuesta? Vamos, te doy una oportunidad. Todo eso es súper importante y eso ahora, mira tú, con estas crisis la están valorando y paradójicamente va a haber una crisis de docentes a nivel nacional porque la realidad de los jóvenes que se dan cuenta de lo difícil, lo mal remunerado y no reconocido y además ninguneado por los políticos y además con alguna idea, digamos, un poco descerebradas de algunos candidatos políticos que quieren traer extranjeros, profesionales extranjeros a Chile, y eso sí, eso evidencia que ellos viven en otro mundo, en su Olimpo, y ellos ahí planifican el país. Pero la realidad de la mayoría de los chilenos ven, y los apoderados lo ven, lo necesario que son los docentes, lo necesario que es el profesor. Y mira tú lo que va a tener que hacer el Estado ahora, cambiar su política y hacer algo, una carrera mucho más atractiva para que haya más voluntarios y haya más vocación, más profesores que quieran entrar al sistema, a hacer clases. Entonces, estamos en un escenario antes quizá impensado, pero ahora la sociedad, mira, se está dando cuenta de lo importante, lo trascendente, lo estratégico que somos los docentes. Para redondear estos testimonios que, dicho, tengo que decirlo, me siento orgullosa de escuchar cómo nos hemos podido reinventar y con la preocupación y el amor hacia los niños. Me encantó escucharla. Y quiero hacerles como la última pregunta, que es un poco más íntima y no sé, la dejo abierta para quien la quiera responder, incluso los colegas del directorio.
¿Cuál es tu mayor miedo respecto a toda esta situación que estamos viviendo? ¿Y cuál es tu mayor deseo? ¿Qué es lo que esperas de sacar de todo esto como de positivo? El miedo versus lo que deseamos. Y dejo abierta la palabra para quien quiera responder. Oye, saludar a Leslie Castañeda, nuestra secretaria general del directorio, que está presente. Sí, Leslie, hola. Sí, hola a todos y a todas. Tuve unos poquitos inconvenientes en la conexión, así que mis disculpas y les avisé a los colegas los problemas que tuve. ¿Quién toma sobre los miedos? A ver si puedo aportar en algo en eso. Dale. Yo creo que, mira, no sé si estoy en lo real, pero yo creo que con todas las cosas que nos han sucedido desde el estallido social, creo que perdimos un poco el miedo y somos valientes y nos estamos enfrentando a un cambio. Lamentablemente es necesario a veces las crisis y que caiga todo al suelo para levantarse como corresponde. Así como decía Gonzalo, que se visualiza la necesidad de los profesores. ¿Y quiénes somos los profesores? Que somos agentes sociales. Y se vio desde el 2019, después con la pandemia. No sé si son grandes miedos. Yo sentía miedo, por ejemplo, de que nos pudiéramos acostumbrar a este sistema, pero ya se ve que nos necesitamos el afecto, necesitamos vernos a la cara, necesitamos estar en conjunto, apoyarnos. Entonces creo que un poco se disiparon mis miedos en cuanto a eso, y espero que se tomen en conciencia todo lo que está sucediendo. Porque ese sería mi peor miedo, de que todo lo que está sucediendo, de que todo lo que ha visualizado, no haga remecer a la sociedad y realmente se tomen decisiones importantes. Decisiones tan importantes como nuestras próximas elecciones. Así de simple. Espero que no nos lleve a eso, a despertar más todavía y a perder este miedo, a perder el miedo. Y como te digo, el miedo sería para mí que no hubiese un cambio después de todo lo que hemos visualizado. Karin, ¿tu miedo? Sí, yo creo que aportando un poco a lo que dice María Isabel, mi miedo también va más allá por algo colectivo de políticas públicas, de la incertidumbre que nos dan nuestras autoridades y del mal manejo que han tenido. Mi mayor miedo es que sigan tomando las decisiones personas que nos damos cuenta no son idóneas y que no están pensando de manera colectiva, no están considerando para nada a los que realmente están siendo afectados por esta pandemia. Yo creo que mi mayor miedo también, así como María Isabel dice, es que no hay una toma de conciencia de quienes están a cargo, de los responsables, ya políticamente, y que siga todo igual. No puede seguir todo igual. Todo tiene que cambiar. Todas las políticas tienen que cambiar. Toda la gente que ha estado y que ha decidido todo este tiempo y que nos ha llevado a este punto, a estar, ya vía alemana, el año pasado no estuve en cuarentena, llevamos, ¿cuánto? ¿Un mes de cuarentena total? Entonces, eso se debe a políticas públicas que nos hacen responsables individuales, mientras que ellos son los encargados de tomar las decisiones y de llevar por el mejor camino a la comunidad. Así que yo creo que ese también es mi mayor miedo. Jessica. Tengo tantos miedos que elegir uno. Tengo miedo a que esto sea crónico, que sea por siempre. Tengo miedo a no estar más en mi sala con mis niños, que es lo que más extraño. Y claro, lo de las políticas, tengo una esperanza más que un miedo ahí, que esto cambie, que con estas elecciones esto solo sea un mal sueño. Entonces,
pero miedo es eso, a que se haga normal esta forma de hacer clase y que perdamos, porque yo creo que cada uno que elegimos ser docente, y más que nada los diferenciales, las educadoras diferencial y las de párvulo, es porque nos gusta eso, pues el día a día, el abrazo, el contacto, esas cosas de los niños que nos llenan, que solamente los que trabajamos con niños pequeños sabemos que nos llenan de vida. No hay educadores, yo no he visto educadores que jubilen a Chacosa, porque son los niños los que nos dan vida, y los de 4 años son niños limpios, niños blancos. Entonces, tengo miedo que se haga normal esto y que perdamos nuestra sala y nuestro contacto diario con los niños. Yo amo la profesión que elegí, pero más que la profesión, amo estar en contacto diario con niños, y eso es lo que he perdido, pero sí virtualmente, aunque sea muy diferente, al menos algo me deja. Día a día me recuerda cuando estamos en sala. Entonces, ese es mi miedo, yo creo que de todos los que tengo, el miedo a que se haga normal este tipo de clases y que no volvamos más a la sala. Eso creo. A mí también me gustaría compartir mi miedo. Por un lado es un poco el tema de que no pase nada, que no pase, o sea, que todo esto no sirva para nada y que volvamos a la educación que teníamos, que claro, tenía sus cosas buenas, pero estábamos llenos de falencias. O sea, tenemos que, en estas crisis, se ha puesto el acento, aunque un poco eufémico, ha sido algo medio del discurso, pero por lo menos se ha puesto el tema a lo emocional. Entonces, eso me parece una ganancia, y volver así como a todo, a como era antes, y como que nada pasó, siento que sería horroroso. Y un miedo más inmediato, que puede ser la próxima semana, que yo anhelo que se acabe la cuarentena, pero me da mucho miedo volver presencial con los niños en este contexto. Yo soy profesora de educación física, y trabajar con los niños en el patio, con todas estas restricciones, no sé, siento que esa añoranza de querer vernos y estar juntos se va a enturbiar con tanta prohibición. No te acerques, no toques, que ponte acá, que no te muevas. Al final es como va a ser como, no sé, me proyecto así como una cárcel. Tengo harta ansiedad porque no me enfrenté a la clase presencial cuando en marzo, no alcanzamos, no íbamos a tener, y llegó la cuarentena. Entonces tengo esa ansiedad de cómo va a ser y cómo poder hacerlo un espacio rico, un espacio recreativo. Eso. María Isabel. Mira, qué bueno que tocaste ese tema, porque uno de los mayores miedos también es que volvamos de nuevo a lo híbrido. Realmente fue caótico tener estudiantes en sala y además estar con los estudiantes conectados online. En el caso nuestro, por ejemplo, yo creo que es algo que va a suceder, pero realmente eso no tuvo un buen resultado, y se vio los primeros 4 días antes que pasáramos a fase 1 que no funcionó, porque no puede estar la misma persona atendiendo a los estudiantes que están en aula y también atendiendo a los estudiantes que están online. No se puede, es imposible. Se pueden instalar cámaras, un montón de cosas, pero es o con un sistema, una modalidad, o con otro. Es muy compleja la situación que vivimos en esos 4 días. Y yo creo que todos fueron testigos de que es algo que no es viable. Y ese es un miedo también que siento, porque obviamente se rumorea que ya vamos a pasar a fase 2, y que obviamente es voluntario el regreso de los niños, ¿cierto? Que hay padres que necesitan que los niños vuelvan. Por eso son situaciones como de sentimientos encontrados, como decías tú, Alicia,
porque uno tiene un deseo tan grande de estar con ellos, porque no es que los profesores no queramos ir a la escuela a hacer clases, y eso yo creo que lo que estamos aquí lo tenemos claro, lo que más queremos es estar con ellos, lo que más queremos es volver a lo que teníamos antes, porque era maravilloso el contacto diario, las experiencias, las cosas que nos contaban los niños, era todo maravilloso, las mismas clases, la participación y todo, que hemos tratado de hacerlo de la misma manera virtual, porque no hemos ingeniado de la forma, pero no es lo mismo, no es lo mismo que estar ahí presente, y que no se entienda que eso no es eso lo que nosotros no queremos, que no queremos volver presencial, pero el sistema híbrido realmente es, yo me atrevo a decirlo, es un fracaso. Es un fracaso, no se puede atender a ambas partes. Yo no sé si los colegas que están acá opinan lo mismo, porque es como a lo que uno iría si pasamos a fase 2. Gracias, María Isabel. Bueno, no sé si alguien quiere agregar algo sobre los deseos. Es como que se mezclaron un poco, como que hablamos del miedo y el deseo al mismo tiempo. Si alguien más quiere agregar algo, o le doy el pase a Belén, que queremos que nos diga con todo esto, con este cúmulo de gigantes de cosas que hablamos, no sé si alcanzaste a no sé, a apuntar, porque son muchas cosas. ¿Qué herramientas necesitamos para enfrentar de mejor manera esta realidad? Y otra cosa súper importante que también la mencionó Gonzalo al principio, y no sé qué más, dónde debemos poner la alarma, la atención, y dónde debemos poner los límites. ¿Y quién debe poner los límites? Está claro que nosotros, en cierta medida, pero no siempre tenemos como el poder de poner el límite. A veces se nos hace difícil. Eso queríamos que desde la psicología, desde tu experiencia, nos dijeras cómo guiarnos, qué camino seguir. Es un poco difícil como hablar de repente de tanta herramienta o de las cosas que podemos hacer cuando nos encontramos como en un contexto de sentimientos de desamparo, de incertidumbre. Para los profesionales de salud mental es súper complejo igual estar trabajando también a la par con estas formas que obviamente cada uno, cada una también va a tener sus propias formas de poder sobrellevar esto, y siento, a veces me pasa observando también como todas estas situaciones en que cada uno hace lo mejor que puede, y desde las herramientas que tiene también. Ahora, no hay que cerrarse claramente a poder seguir explorando y conociendo más posibilidades de poder sobrellevar como todos estos ámbitos, tener una vida como un poco más llevadera dentro de lo que se puede. Siento que lo que hablaban mucho como de generar estas instancias de espacios de conversación, hay una palabra que está bien como utilizada, y no sé si manoseada es la palabra, pero sí el tema como de visibilizar, que no tiene solamente que ver con que, ok, acá está el problema, lo estamos mirando muy desde afuera, sino que también cómo nos posicionamos frente a esa visibilización de una problemática o de una situación que nos está acomplejando, ya sea de manera individual y de manera colectiva. Yo siento que no podemos estar separando en estos momentos el hecho de que cada uno, por ejemplo, ponga sus límites propios cuando estamos trabajando en una comunidad o estamos siendo parte de esta comunidad, y que en comunidad también tenemos que encontrar estas herramientas. Entonces yo creo que es súper importante como reconocer, como lo que estaban diciendo hoy día, o sea, como que creo que es súper importante igual la pregunta que hacías tú, Alicia, de ¿cuáles son tus miedos? Y es algo como súper latente, real, que algo que también nos humaniza, que nos aterriza también en este plano de como, bueno, es real, estamos con miedo, y los estamos diciendo y lo estamos observando, y estamos observando diferentes miedos, pero también estamos tratando de hacernos cargo, de cierta manera,
frente a esto de manera también colectiva. Entonces, como también es importante, siento yo, como observar estas expectativas de la realidad, que si bien tenemos muchos deseos de poder retomar antiguas prácticas o antiguas condiciones, claramente, de poder llevar a cabo nuestro quehacer o ponernos al servicio de esta forma, siento que también es importante tener ojo como no pasar los límites del sobrepensamiento, ¿ya? Porque de repente nos enfocamos mucho en que queremos volver a esta antigua dinámica en donde vemos un contexto hoy en día que no tiene ni siquiera las garantías para darlas. Entonces estar pensando mucho en eso, como que vaya a suceder más adelante, es estar mucho como pensando en ese, posicionándose en una proyección futura que no sabemos cómo va a ser. Entonces es importante igual bajarse, aterrizarse en el aquí y a la hora como comunidades educativas. O sea, nosotros como comunidades educativas, ¿cómo ponemos en valor lo que hablaba mucho? ¿Cómo ponemos en valor nuestros propios recursos como docentes? ¿Cómo se ponen en valor ustedes mismos? O sea, ¿cómo se van reforzando también? Porque claramente hay un mundo que está ahí aportillando un poco la labor, que no hay garantías desde las gestiones como educativas principales, digamos. Hay como una lucha ahí todavía, como entre lo que pasa en la realidad, las realidades educativas, y en lo que ve la gestión educativa, que es otra realidad que está viendo, que no sabemos ahí, bueno, cada uno tiene su opinión personal también, pero sí estar claros de que las comunidades hoy en día, si bien se están sosteniendo a sí mismas, de cierta manera, es importante generar allí alguna red también de poder retroalimentarse también en estas experiencias, como estas instancias, generar espacios de conversación que, que sean igual de valiosas que, por ejemplo, un consejo educativo, que sean como ese tipo de instancias que sí se pongan en valor. Lo que comentaba Jessica, el explorarse también en nuevas experiencias, en nuevas herramientas, abrirse también un poco más a estas resistencias también que tiene cada uno, cada una, ponerse límites claros en el sentido de, lo mencionaban delante, de que no son pulpos, no son gente que tiene que hacerlo todo, y de traer esa noción de comunidad, de ser un ente como más global que se está haciendo cargo de esto y que no es un grupo aislado de profesores y profesoras, o que, eh, o que es solo el directivo, o que es solo, sino que es la comunidad haciéndose cargo. No es cada uno aislado haciéndose cargo y que de repente vamos a juntarlo todo y vamos a tratar de hacerlo todo. No, no podemos. No, es como bajarnos ahora y decir, bueno, también yo no puedo, tengo que sostenerme también en un otro, en una otra, y sabernos también cómo podemos hacerlo, cómo podemos contenernos también, expresar un poco más cuáles son nuestras posibilidades y cuáles no, dentro de las comunidades educativas, como también a nivel personal, interpersonal, estar atentos, muy atentas también a los cambios emocionales propios. Primero, igual, yo les he escuchado bastante en estos momentos como hablar siempre como, yo creo que es parte de la labor que tienen de siempre posicionarse primero desde la mirada del estudiante, desde la mirada como del aprendizaje, de que quieren dar lo mejor, pero también siento que también falta en poner un poquito más en alto el valor de ustedes como docentes, como lo que hacen día a día, lo que han venido haciendo hace muchos años, y cómo ahora están dando cara frente a esta nueva realidad educativa, que es súper adversa, y lo están haciendo lo mejor posible, y como reforzarse en esa energía que están teniendo para poder como salvar un poquito esta situación, porque quienes están salvando el sistema educativo son ustedes en las comunidades. No es el gobierno, no es el ministerio, no son las otras entidades, son ustedes, son la gente que está ahí donde las papas queman, como dicen.
Entonces es súper importante ahí reconocerse, pedir ayuda, pedir, como decía la colega aquí, profesora Jessica, que ella, por ejemplo, le pidió ayuda a un profesor cercano, y estar en disposición también de esas ayudas, de estar ahí atentos, atentas, quizá de repente adquiere una carga mayor, pero también ser sinceros y sinceras de cuando no podemos hacernos cargo de esa carga o de esa ayuda, y decir, bueno, te puedo ayudar a encontrar otra persona, y así tenemos que empezar a mirarnos, de cómo poder también apoyarnos de la manera que sea dentro de nuestras posibilidades. Propiciar estos espacios de reflexión, de manera comunitaria, conversar cuál es el valor que nos damos, generar instancias que solamente sean de decantar, a veces también sirve. Bueno, aún así, como también ver estas maneras de estar presenciales aún en la distancia, entregarnos estos afectos que nos faltan, encontrar maneras también de poder transmitirlos de alguna u otra forma. Son cosas pequeñas de repente que uno va intentando hacer desde lo colectivo, pero también desde lo personal es súper importante estarse mirando constantemente cómo estoy reaccionando yo. Eh, Hubo una frase que mencionó Gonzalo en la primera instancia que era sobre mostrar realmente que hoy en día estamos hablando de enfermedades y de patologías de salud mental, claramente hablando, así como, ya, sí, yo quizás tengo un diagnóstico, está pasando algo conmigo o en las comunidades, eh, y también estar como muy atentos y atentas a que de repente no todos los indicadores van a patologizar nuestra vida cotidiana. Ya también es importante como verse muy atentamente, por eso como que decía, como la observación como principal recurso, porque, por ejemplo, a veces o caemos en no visibilizar la patología de salud mental, o caemos en sobrepatologizar y decir, no, estoy muy triste y tengo depresión y necesito fármaco, necesito estabilizarme, o necesito... Entonces, de repente, ahí estar como viendo nuestros cambios corporales, viendo nuestros cambios emocionales, también generando instancias en la cotidianidad en donde no nos sobreexpongamos a lo que nos genera mayor estrés y presión. Un tema también es el uso de las pantallas, que a veces, por ejemplo, hoy en día se habla mucho como de las actividades extraprogramáticas, pero casi todo se hace online. Entonces, ¿en qué momento me estoy desconectando de la pantalla? Si paso todo el día en el colegio o paso como la mayor cantidad de mi tiempo sentada frente al computador, centrada frente al celular, armando la planificación, armando esto, mandando, subiendo a la plataforma. ¿Es necesario ver Netflix en la noche cuando me voy a descansar? ¿O podemos hacer otra cosa que nos desconecte, algo manual, algo... Yo creo que cada uno tiene que explorarse al máximo en estos momentos respecto como a sus capacidades, posibilidades, gustos, deseos, y explorar en lo que también nos desconecta un poco de lo que nos están tratando de imponer, que es este uso de tecnología excesiva, estar conectadas 24/7, el poner límites claros también, o sea, como que un apoderado te llame a las 10 de la noche, ahí también cada uno tiene que llegar y decir, bueno, mi límite cuál es, y se lo tengo que expresar con todo el respeto del mundo, y si la persona no lo va a tomar así de vuelta, bueno, estamos haciendo lo que también nos corresponde hacer, que es cuidarnos, y para cuidar a otros, a otras personas, también necesitamos cuidarnos a nosotros mismos. Entonces es súper importante buscar otras instancias, revisar nuestros niveles de ansiedad igual respecto como a la crisis sanitaria, a lo que para mí significa el que haya un virus, el que para mí signifique estas crisis que vienen de no sociabilizar, por ejemplo, de no estar ahí constantemente o en el contacto físico con los estudiantes. Encontraba muy importante esto de como ver estas reacciones de afectividad diferentes. Súper importante explorarlas, creo yo. No presionarse,
está esta exigencia interna, querer siempre lograr las cosas y a veces de verdad que no las podemos lograr y es parte humana también de nosotros, de nosotras, y está bien, es como de reafirmarse que igual está bien de repente sentirse mal y no poder hacerlo todo. También siento que no es menos importante el sí valorar espacios y recursos terapéuticos como necesarios para seguir sosteniendo nuestros procesos personales y los colectivos también. Dar instancia a un momento terapéutico o que nos saque de esta cotidianidad es tanto más importante que estar llevándose a una misma, como sacándose a flote. Compartir estas experiencias, centrarse en objetivos puntuales y quizás no abarcar tanto, también cómo se posiciona la comunidad educativa frente a estas exigencias, también es súper importante que lo aborden como comunidad educativa, que no sean algunos solamente hablando entre pasillos, que sea un tema de una comunidad educativa, que esté ahí frecuentemente o que se evalúe cada cierto tiempo, pero es necesario, es súper necesario porque si no, estamos ahí cada uno por su lado, tratando de salir a flote. Y así creo que como tanto en la individualidad, o sea, si nos enfocamos solo en lo individual, va a estar mucho más difícil y la carga se va a hacer mucho más pesada. Creo que como un poco eso, redondear, de tener prácticas cotidianas también en lo personal que ayuden, respirar un poquito de aire fresco, de repente sacarse la mascarilla cuando no haya nadie cerca, respirar aire puro, seguir, ponerse la mascarilla, haga lo que sienta que su corazón necesite estar tranquilo, hágalo. Si necesita también fomentar la espiritualidad, las creencias de cada uno, cada una, afirmarse en lo que pueda, lo que quiera, también es súper válido y es necesario en estos momentos. Creo que todo lo que nos ayude a estar un poquito mejor, hay que escucharlo, hay que escuchar también nuestros corazones, nuestras intuiciones, y un poco eso creo, como más que nada redondear respecto a herramientas. Creo que lo comunitario y el también estar atentas a nuestros compañeros, nuestras compañeras, es fundamental en estos días. No soltarnos. Qué lindas palabras. Yo sé que que tu intervención tiene que ver con tu trabajo, pero la verdad es que me hace mucho sentido, me emocionan también. Y gracias por esa profesionalidad y por el cariño con que tomaste todo esto y nos armaste este panorama. Gracias. Gonzalo, tú tienes tu mano arriba. Consulta. Belén, a ver, mira, a ver, dos cosas. Lo primero que como varón a los hombres nos cuesta más hablar nuestras cosas. Yo personalmente después del año pasado tomé la decisión de terapiarme después de salir de cuarentena, porque tengo que resolver varias cosas aquí en la azotea y varios cambios, y la cuarentena ayudó mucho para enfrentarse a varios monstruos que uno tiene, ¿eh? Así que ahí salieron varios fantasmas, monstruos, etc. Tuve unos combates. Y yo creo que es necesario solicitar, o en realidad conversar con otra persona, ¿eh? Y expresar cosas que uno tiene adentro, a lo mejor que no te das cuenta, y que también se van demostrando o se van somatizando, no sé, ¿te fijas? Hay una serie de interrogantes que uno tiene que ser consciente de que a lo mejor no tiene las herramientas para responderlas. Punto. O sea, no siempre uno se las va a saber todas o decir, ya soy adulto, tengo que seguir adelante. ¿Ah? Me he hecho la cosa, el peso a la espalda, lo voy a solucionar. Y no, y al final te estáis jorobando o algo va a pasar. Entonces, bueno, yo tomé esa opción, pero yo sé que para otros varones es difícil, sobre todo para la generación más pasado los 40, como que es la mía, que nos cuesta más, sobre todo, hablar. O a lo mejor no tanto, a lo mejor soy yo nomás, pero quién sabe. No, sí, bueno, cuesta. Sí cuesta. ¿Te fijas?
Y es lo porque otro, donde nos criamos también. sí, también en la generación nuestra. La represión. También, ¿te fijas? Entonces, bueno, todas esas variables afectan. Eso es como una, respecto también desde el punto de vista, no sé, desde los varones o desde la parte generacional. Y lo otro, cuando, en qué situación uno decir, ya, basta. O sea, no decir basta, sino decir, ok, yo tengo que ir a verme a otra persona, un profesional. Porque no voy a esperar que el empleador o mi director o UTP me diga, ¿sabes qué? Tú debieras ir a un especialista porque veo que estás cansado. No me lo van a decir nunca porque ellos están presionados por la máquina. A lo mejor me lo dice algún colega, pero a lo mejor no me lo dicen porque los colegas están en la misma que yo y estamos separados además, pues no nos podemos ver. Entonces estamos en una... Entonces, cuando, ejemplo, cuando estos episodios de, creo que se llama la habilidad, algo así, la habilidad, cuando son muy... Por ejemplo, yo lo estuve muy seguido el año pasado. Muy seguido, cosa que no me había pasado antes. Puede ser un indicio, o puede ser el indicio que les pasó a muchos colegas que no querían levantarse, o no tenían ganas de levantarse a hacer la clase, a abrir el computador. O el lunes, si ya es terrorífico el lunes, ahora ya realmente es sangriento ya. O sea, uno realmente piensa en un asesinato el lunes, porque ve las cargas, los correos, abrir el correo ahora, oye, pero hay que respirar, tomarse un café, y abrir el correo, que es como un tsunami, así, un tsunami. ¿Y para qué decir el WhatsApp? Ya le tengo hasta miedo ya algunas veces al celular. Entonces, ¿cuándo uno darse cuenta de eso? Cuando se van repitiendo, porque lo estamos viviendo todo. Yo creo que en algún momento lo superior, pero cuando ya te está haciendo mal. Y ahí uno a lo mejor necesita de otra opinión para decir, hey, aquí hay algo delicado, tienes que verlo, tienes que hacerte ver, como se dice. Quedó en silencio. ¿Belén? ¿Sí? Ahí sí. Sí. Ya. Nada, bueno, mencionaba un poco como la importancia de lo que dice Gonzalo, porque pasa mucho que de las generaciones, claro, ya más como adultas, digamos, hay una naturalización de estar como con estados emocionales inestables un poco, creo. Como no me hago cargo, o siempre me he hecho cargo de esto, como no es necesario, o estamos claros de que la salud mental nunca había sido tan hablada como ahora, y claramente viene de la mano porque hoy en día tenemos muchas sensaciones y emociones exacerbadas, y ya estamos viendo como una situación casi desbordante de estar con bajo ánimo, con reacciones o sintomatología nerviosa, de ansiosa, y que nos hacemos cargo cuando ya estamos hasta acá, o cuando ya empezamos a sentir síntomas físicos, por ejemplo, el no querer levantarse, el llorar en la mañana, el sentir una angustia terrible en el pecho que se me cierra porque pucha, mi mente ya empieza a trabajar desde el día sábado, o como no tengo ningún espacio de poder bajar el nivel porque ya sé que tengo el domingo que trabajar en la noche, o los tiempos que destinemos cada uno en los trabajos como que nos llevamos al hogar, digamos, o que se llevan ustedes como docente al hogar, por ejemplo, creo que es como importante lo que les comentaba recién de poder estar observándose en sus cambios físicos, por ejemplo, de poder decir hasta qué punto voy a dejar que esta sensación igual me domine. Porque, claro, todos pasamos épocas de las habilidades emocionales, que es esta sensación como de, oh, que ando bajoneada, o que siento pena, ya, es súper común, es normal y es hasta sano que suceda. Pero cuando deja de ser sano es cuando empezamos a sentir de que ya esto es un círculo vicioso, o es algo muy cíclico que empieza a repetirse, que de repente se va por periodos cortos de tiempo, pero de repente aparece de nuevo.
y hay una situación que parece que se parece a la anterior que me detonó de nuevo esta misma sensación, ya sea una crisis de pánico, ya sea o una angustia generalizada por el mundo porque me siento agobiada, o una crisis, angustia específica sobre, o sea, una ansiedad específica, por ejemplo, que tiene que ver con el trabajo, de que no quiero ir a trabajar, y ahí empiezan a aparecer síntomas de estrés laboral. ¿Hasta qué punto voy a soportar ese estrés laboral? Porque ya sé que tengo uno. Entonces ahí empezamos como a sumar y empezamos a ver, ya, ¿cuál es mi límite? Tengo que tener un límite, o sea, puedo estar triste varios días, pero si esto se me repite 2 semanas, y se me repite 3 semanas, se me va una y vuelve a aparecer, algo pasa conmigo. Hay cosas que de repente siento yo que a cada persona les va indicando un poco cuando llega a ese punto. O sea, ya si por ejemplo me pasa que antes solo estaba triste y hoy en día me dan crisis de pánico o de angustia, hay un cambio significativo y es algo que tengo que observar y que tengo que decir, bueno, esto no es, o sea, no es parte de lo común de mi cotidianidad, tengo que hacerme cargo. Eh, Lloro con más facilidad y quizás ese llorar también tiene que ver con decantar, pero tenemos que ver la otra parte. Si estoy dejando de comer, si mi sueño está cambiando, si empiezo a sentir que ya hay, o sea, son muchos factores que tenemos que estar observando, pero sin embargo creo que es importante como lo que decía Gonzalo, que igual uno verse como en sus limitaciones, como a mí me cuesta esto, verlo, observarlo, hablarlo, y paralelamente, si me cuesta pedir ayuda, ahí tengo que hacer igual otro trabajo, o un doble trabajo quizás que va a ser como un poco más intenso, más complejo, pero mientras antes tomemos como, demos el pasito de, ya sea, como decía el Gonzalo, siquiera conversar con alguien ya del tema, de alguien de la generación de cada uno, del grupo etario de cada uno, porque todas las personas viven diferentes crisis en este tipo de instancias, digamos, en este tipo de contextos. Un abuelo o una abuela va a vivir súper diferente la pandemia o un contexto así que un adolescente, que nosotros mismos como adultos, etcétera, etcétera. Entonces, también sentir que igual cada proceso lleva sus características de cada uno en lo personal, y verse, creo, y ser sinceros, sinceras consigo mismas para poder ayudarse, como que ahí va en ese tema el autocuidado de poder decir, ya, basta, no quiero sentirme más así, o necesito ayuda realmente, ¿a quién puedo pedirle ayuda? Y ahí empezar a ver personas de confianza. Me da vergüenza pedir ayuda, súper válido. O tengo miedo de afrontar todas estas cosas que me pasan, súper válido también. Pero el primer paso es mirarlo, es decirlo, es decir que me da miedo, es decir que sí, necesito ayuda. Y de a poquito se van a ir abriendo puertas también que van a llegar también en la instancia en que uno también lo exponga, digamos. Yo creo que el sacarlo ya abre puertas. Y creo que bueno, que hay que ver también como la duración de estos estados, la intensidad de los estados, cómo nos llegan, cómo lo estamos recibiendo, si nos vemos con pocas herramientas, si incluso como en la zona donde nos está ocurriendo, por ejemplo, una dolencia física, ¿tiene que ver algún correlato psicoemocional ahí a la base? No lo estoy viendo, lo estoy viendo. Creo que también el estar como ver el que nuestros pensamientos sean muy invasivos también tiene que ser un factor de preocupación, porque no podemos estar sumando cargas y presiones a un contexto tan adverso como este. Entonces, si empezamos a sobrecargarnos, es algo que claramente nos va a repercutir a nivel psicoemocional y a nivel corporal también, porque está todo conectado y tenemos que entendernos también que todo va a mostrar, todo es un signo de. Entonces, sí estar atentos. Y bueno, quienes tengan la confianza de observar a los colegas, a las colegas, y de decir, de manifestar un estado que les preocupa, también es algo como importante de ver en la otra persona que está pasando por estos estados emocionales muy inestables, de ver que la otra persona se preocupa
y quizás también sacarnos un poquito esos miedos de poder expresar con amor y con respeto también frente a los estados íntimos o personales de la otra persona, pero decir, bueno, colega, yo estoy viendo que usted no la está pasando bien, necesita algo, preguntar si necesita algo, y si no necesita nada, bueno, ponerse a disposición, si es que está en nosotros en esos momentos, ponerse a disposición, sino decir, bueno, colega, cualquier cosa, estamos acá, saberse que igual estamos en un espacio contenido, como mencionaba una colega aquí con su cambio de colegio, por ejemplo, que ella se sintió acogida, son cosas casi impagables hoy en día. Entonces, el también, si una se siente en esa disposición de poder ofrecer esa contención, ofrézcala sin miedo, sin de repente tanta barrera, ¿ya? Igual hay un tema, como decía Gonzalo ahí, más generacional, de género también incluso, podemos hacer mucho análisis, pero sí el estar igual a disposición o de poder saberse y reconocerse en esos valores o en esas cosas que necesitamos reforzarnos, ayuda muchísimo en estos momentos, porque estamos cada vez, o sea, nos sentimos cada vez más distanciados, y la idea es volvernos a reencontrar de la forma que sea, en las palabras, en los gestos, y que eso también nos nutre, pues, nos va nutriendo en el día a día, así que instarnos igual a también, si vamos a decantar todo esto negativo o lo que nos esté como conflictuando, también decantemos como las cosas que hemos aprendido, incluso lo que hemos reforzado en este último periodo, llamar un poquito también a eso, como a instancias más de reforzarnos anímicamente y energéticamente en compensación a todo esto que está pasando alrededor nuestro. Oye, infinitas gracias, Belén, y a todos. Yo, no sé, en realidad estoy súper contenta con todo lo que hemos hablado, con todo lo que ha salido. No sé si algún compañero del directorio quisiera agregar algo, despedirse. Ya son las 8:30. Hemos estado un montón de rato, se ha hecho cortísimo. Solamente decir gracias a todos y a todas. Ok. Oye, no sé si alguien más quiere, ¿no? Para cerrar. Decirle que, bueno, muchas gracias. Vamos a continuar con estos streaming, hablando de las cosas que nos suceden a los colegas, y para también exteriorizarlo a la comunidad, eso es importante. Por eso utilizamos nuestras redes, nuestra página oficial del Colegio de Profesores en Facebook. Y bueno, de nuevo agradecer a Jessica, muchas gracias María Isabel por asistir. Gracias Belén por tu invaluable aporte, siempre cercana a los colegas, desde siempre. Y bueno, también gracias al directorio que me acompaña también, a Alicia, a Leslie, Karim, que estamos ahí hasta tarde, pero no importa, ahí pensando ahí en los colegas, qué podemos hacer dentro de todas las temáticas que tenemos. Les informo off the record que mañana tenemos reunión con la directora de la corporación, así que después tenemos que hablar. Así que, bueno, muchas gracias y un abrazo a todos y cuidémonos. Importante, cuidemos y estar atentos, atentas, escucharse. Lo primero somos nosotros, nuestra salud mental, nuestra salud física. De ahí salen los super profesores, no antes la tarea, no antes la labor, no antes la profesión, sino hasta el ser humano primero. Eso, y muchas gracias por haber participado. Gracias por la invitación. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación, por la instancia. Gracias.